Ministerios Townwood presenta a su pastor David Cisneros con un mensaje de sanidad, salvación, liberación y restauración para su vida. Disponga su corazón. ¿Por qué le gusta, Pastor Banda, a Jezabel estar cerca de los que están en autoridad? Porque verdaderamente ahí puede penetrar y manipular para entonces usurpar una posición y al mismo tiempo tomar control sobre el lugar o el reinado donde se encuentra o el liderazgo donde se encuentra. Entonces aquí vemos que ella usó a los principales. Ella usó también a los ancianos, porque los ancianos y los principales tenían autoridad en el pueblo. Exacto. Entonces manipuló esas relaciones para enviarlos a él. ¿Por qué? Porque ella no podía ir. Exacto. ¿Por qué no lo selló con su anillo? Porque su anillo no tenía valor. Ni autoridad. Ni autoridad. Entonces se valió de las cosas que estaban en el rey y también de las personas que estaban bajo la autoridad del rey, pero que estaban en autoridad sobre el pueblo. Uh-huh. Entonces ellos fueron al pueblo y presentaron esto como una verdad que venía de parte del rey. Pero qué tremendo, porque entonces vemos ya de manifiesto cómo la infiltración viene y entonces empieza a tomar ventaja el espíritu de Jezabel, controlando y manipulando las cosas. ¿Para qué? Para que sea usurpado lo que es justo, lo que es verdadero. En este caso, la viña de Nabot, aún así le cueste la vida a Nabot, pero lo que ya se propuso Jezabel es poder robar la autoridad y robar también las posesiones de otros. Sí, ahora es muy interesante lo que usted dice, pastor, porque cuando Jezabel envía esto a los principales y a los ancianos, entonces en ese momento ellos no se dan cuenta que no venía de ella. Hermana Claudia, ellos no se enteran que la cosa estaba tramada por ella. Uh-huh. Ellos lo toman como que venía del rey. Sí. Muy tremendo esto. ¿Por qué? Porque a través de la seducción, una vez que te atrapan los espíritus jezabelitas, puesto que tienen que ver con control, engaño, mentira, imposición y falsedad. Uh-huh. Entonces, la persona que esté bajo estos espíritus es esclava de los espíritus. La persona no está en control. Los que están en control son los espíritus. Pero si la persona no lo sabe, sigue comportándose como si la persona estuviera en control. Uh-huh. Y por eso en el versículo 9 notamos que va creciendo la deceptividad, porque echa mano de una falsa religiosidad, una falsa consagración, y el lenguaje que utiliza es altamente peligroso. En el versículo 9 dice, y las cartas que escribió decían así. Fíjate, pastor, qué tremendo. Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Hasta aquí todo parecía que venía ¿de quién? Del rey. Parecía que el que estaba pidiendo ayuno, ¿quién era? El rey. El rey, uh-huh. ¿Verdad? Ahora en el versículo 10 dice, y poned a 2 hombres perversos de delante de él. Testigos falsos. Testigos falsos. Ahora, fíjate qué interesante, porque aquí encontramos que ahora lo que estaba en juego era la integridad del rey, la reputación del rey, la autoridad del rey, la imagen del rey, y estaba en juego también su capacidad para gobernar. Uh-huh. Hermana Claudia, yo creo que aquí hay un mensaje muy poderoso que se puede contextualizar todavía en el día de hoy. Así es, y recién estaba pensando, ¿no?, que a veces en las congregaciones sucede esta situación. Justamente las personas que tienen o son infiltradas por el espíritu de Jezabel intentan siempre alcanzar el entorno de los pastores, el entorno de quienes están en autoridad en la iglesia, de quienes han recibido la autoridad delegada por Dios. Y como pasó aquí, siempre aparecen con una apariencia de piedad, uh-huh, de sumisión, de obediencia. La falsedad
falsedad es una de las características de estas personas, ¿no? Y cuando logran, muchas veces lamentablemente logran llegar al entorno de los pastores y reciben autoridad delegada, pues usurpan la autoridad del pastor, y cuando muchas veces el pastor da directivas o les dice, hermano, por favor, transmita esto al pueblo, ellos pueden hacer lo que hizo aquí, ¿no? Sí, Jezabel, sí. tergiversar todo y hacer todo conforme a lo que ellos quieren, a lo que ellos desean, y así empezar con la división de las iglesias. Sí, porque se comunican cosas en el nombre de la autoridad, pero que no dijo la autoridad. Exacto. Entonces solo utilizan el nombre, pero realmente lo que terminan comunicando es lo que ellos quieren, es lo que ellas sienten y lo que va de acuerdo con la agenda escondida que ellas traen o ellos traen. Y muy tremendo esto, porque estamos aparentemente hablando de que ofender al rey automáticamente significaba ofender a Dios, porque se conocía en ese tiempo que la autoridad del rey era delegada o representaba la autoridad de Dios. Entonces, en el caso de los pastores y de los que están en liderazgo, claro que Jezabel sabe que el pastor tiene autoridad. Jezabel sabe, ¿verdad?, que el pastor puede tener el respeto de los filigreses, de los miembros. Sí. Jezabel sabe que el pastor, su palabra tiene mucho peso. Entonces, ¿qué hace? Bueno, que de pronto, bajo una agenda escondida, puede estar comunicando asuntos entre lo que dice el pastor, mete lo que ella o él piensa. Claro. ¿Entiende? Mezcla las cosas. Y llega un momento en donde se comienza luego a pisotear la integridad, el carácter y la imagen del pastor. ¿La meta cuál es? Bueno, que al empezar a descubrirse algo, porque tarde o temprano se descubre la verdad. Entonces Jezabel se lava las manos y se hace a un lado y pone al pastor o al líder como el culpable de que aquello se cayó, cuando realmente aquello que sucedió fue el resultado de lo que ella estuvo proclamando y estuvo declarando, que supuestamente venía de parte del pastor, cuando no era de parte del pastor o de parte del líder. Y entonces se sientan las bases para contiendas, argumentos, confusión, división y destrucción. Amén, así es. Y qué importante es que el pueblo, la congregación, siempre estén alertas y atentos, ¿verdad? Que dependamos del Espíritu Santo para no ser engañados por estas personas, ¿no? Sí. Porque estas personas usurpan la autoridad, y cuando usurpan la autoridad ya no les interesa no obedecer a los mandamientos o las leyes de la palabra de Dios, las directivas del Señor. Entonces, si nosotros conocemos la palabra, si nosotros dependemos del Espíritu Santo, pues vamos a evitar que estas personas vengan y nos infiltren y traten de contaminar nuestra vida. Si dependemos del Espíritu de Dios, pues Él nos guiará a toda verdad y nos va a preservar, amén, de estas personas. Y si estamos viendo una situación así en nuestra iglesia, pues a orar, a interceder y a clamar a Dios para que todo esto salga a la luz, ¿verdad? Sí, y aparte de esto, hermana, una vez que se pierde el temor a Dios, nota que se usa en vano el nombre de Dios, claro. Porque Jezabel aquí dice, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y aprenderlo para que muera. Entonces Jezabel carga con pactos de muerte, pactos de destrucción. Entonces, hasta este momento, aparentemente, de acuerdo con la carta, ella no tenía nada que ver. Todo venía de parte del rey. Sí. Segundo, no tiene temor cuando dice, ha blasfemado, Nabot ha blasfemado contra Dios. Al desobedecer al rey, entonces le falló a Dios también. Tremendo, tremendo. Lenguaje muy, muy tremendo, como dice la hermana Claudia, hay que pedir discernimiento en ocasiones. ¿Por qué razón? Porque cuando ya Jezabel está bajo control de esos espíritus, llega un momento en donde se ve en la obligación de poner una mentira sobre otra mentira.
Entonces, Pastor Banda, nos preguntamos, desde el punto de vista de Dios, ¿cuánto Dios quiere hacer para que Jezabel no siga haciendo de las suyas? Es tremendo esto, pastor, porque si nosotros encontramos el libro de Apocalipsis, cuando habla de las iglesias, habla de Jezabel, ¿verdad? Sí. De cómo la iglesia estaba fornicando, ¿verdad? Con Jezabel, estaba siendo infiltrada por Jezabel. Y nosotros tenemos que saber esto, pastor, porque aquí estamos viendo cómo Jezabel está metiendo de por medio los intereses divinos de Dios y los intereses del reino en aquel entonces en el cual gobernaba Acab en el reino de Israel. Entonces, qué importante es poder saber y detectar estas cosas, ¿verdad? Porque la iglesia no es invulnerable a que no llegue esto, sino vulnerable también a que pueda llegar esto al pueblo, a la congregación. Pero qué tremendo, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, esta mujer no estaba pensando verdaderamente en qué problema tan grande se estaba metiendo cuando estaba influyendo aún los intereses de Dios, como también los intereses del pueblo mismo y del rey, su esposo, ¿verdad? A quien había robado la autoridad y había pasado por alto. Sí, muy interesante, porque en ese contexto, pastor, encontramos que hay que revisar siempre el contorno matrimonial y familiar. Y yo estoy convencido de esto por los casos que nos ha tocado ver de jezabelismo. En primer lugar, si el esposo de Jezabel no es salvo, va a ser muy difícil que sea salvo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los espíritus que Jezabel trae van a bloquear la salvación para el esposo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Jezabel no le va a dar un buen testimonio. El esposo la va a pescar en mentiras. ¿Sí? En el área financiera, ella va a querer controlar en la casa. Uh-huh. En la educación de los hijos, ella va a querer controlar, dizque porque sabe más que el esposo. Y si el esposo está desconectado por su trabajo, porque no le importa, para ella mucho mejor. Entonces, siempre lo que utiliza es acercamientos, pero siempre lo hace calculadoramente. Uh-huh. Y por eso encontramos que puede haber muchos hijos y muchos esposos inconversos que nunca van a poder ser salvos por medio del testimonio de esa esposa o de esa madre. Tienen que buscar otro medio. Uh-huh. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque los espíritus jezabelitas no saben del verdadero amor, no saben de la verdadera gracia, no saben de integridad, no saben de obediencia, no saben de sumisión tampoco. Los espíritus jezabelitas solo saben arrebatar, controlar, imponer, trastornar, dividir y traer muerte, destrucción y contienda. Uh-huh. Y con frecuencia, cuando se ven descubiertos, no les importa ensuciar el nombre de terceros. Uh-huh. No les importa poner abajo a otras personas para ellos verse bien. Y entonces las consecuencias son evidentemente desastrosas. Y esto, si no se detecta, pastor, el diablo va a ir tomando cada vez más ventaja y cada vez más va a destruir personas. Interesante lo que sucede cuando Jezabel es confrontada. Con frecuencia ya tiene un grupito de personas. Uh-huh. Y ya se promovió. Uh-huh. Porque esos espíritus cuando son detectados son cobardes y en ocasiones se retraen y ponen en vergüenza a las personas donde ellos han estado obrando. Y por eso es tremendo lo que sucede cuando Jezabel ha infiltrado la vida de una iglesia o de un ministerio. Pero hay una pregunta que es inevitable, ¿no? ¿Por qué Jezabel tiene tanto éxito, por ejemplo, en la parte matrimonial? Bueno, porque si utiliza el control, la manipulación y el sexo para lograr sus propósitos, entonces progresivamente va doblegando el carácter
y va usurpando la personalidad del compañero. Si notamos en el versículo 3, notamos que Acab demuestra un carácter voluble, inestable y débil. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 21 de Primera de Reyes encontramos las siguientes palabras en el versículo 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado. ¡Qué tremendo! Vino triste y ¿cómo? Y enojado. Y enojado. En otras palabras, ya había aprendido los métodos de Jezabel. Cuando él demandaba algo, quería algo y no se le lograba, ¿qué hacía? Se enojaba, se llenaba de cólera, de ira y perdía control de él mismo. Las consecuencias, versículo 5, ¿qué dice, pastor? Vino su mujer y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan desafiante!, ¿no? Y lo encontró deprimido, lo encontró en su recámara con las cortinas cerradas y todo oscuro, ¿verdad? Porque la persona que se deprime es lo que hace. Entonces, ¿qué le dice? ¿Por qué está tu espíritu decaído? Entonces, ¿cuáles son los efectos en el contorno de los que Jezabel logra atrapar? Muy importante, ¿verdad? Porque las personas que están alrededor de estas personas, ¿verdad? Los efectos son manifiestos alrededor de ellos. Hay cierto temor, hay cierta intimidación, hay decaimiento, hay desánimo, hay opresión en su vida, no pueden hacer nada por su propia cuenta, siempre están cediendo la autoridad y las decisiones a otros porque ellos no se sienten cabales y no se sienten con el carácter para tomar las decisiones que deben de tomar. Entonces vemos los efectos que de las personas que están alrededor siempre van a ser afectados. Entonces muchas personas en ocasiones no pueden dar adelante un paso sin el tener que contar, ¿verdad?, con aquella persona que supuestamente, ¿verdad?, está con más sabiduría o con más entendimiento de las cosas, pero que verdaderamente no es la autoridad que verdaderamente ha delegado Dios en un hogar. Entonces, ¿qué pasa? La persona toma esa decisión y entonces ejerce las cosas. Por ejemplo, encontramos personas, ¿verdad?, hombres, varones, que no saben, ¿verdad?, cómo hacer un pago, ¿verdad?, de luz o de agua y todo. Encontramos personas que nada más, ¿verdad?, traen el cheque y haz tú lo que quieras. Sí. Entonces la mujer en ocasiones, ¿verdad?, indirectamente, ¿verdad?, ella empieza a hacer las cosas y está tomando indirectamente el control. Y cuando menos piensa el hombre o el varón, se da cuenta que él ya no tiene la autoridad ahí. Exacto. Entonces la que ejecuta las decisiones es la mujer. Exacto. Y entonces cuando se quiere poner al tiro, cuando se quiere poner al brinco el hombre, entonces siempre va a hallar una confrontación porque hay alguien que ya está en control. Esto es tremendo porque, ay, pastor, estaba visualizando diferentes casos. Ahí entra luego la manipulación emocional. Sí. La mujer se pone a llorar inconsolablemente. Deja de comer. Procura que su esposo la vea con los ojos rojos. Sí. Se pone un poquito de cebolla. Y se pone un poquito de cebolla y si puede hasta ajo también. Y llega el momento donde quiere que se le pregunte qué te pasa. Y luego viene el argumento emocional. A lo mejor te casaste con la mujer equivocada. A lo mejor yo no debo ser tu esposa. Todos los errores que yo cometo, no te convengo. Claro. Yo creo no era de Dios que te casaras conmigo. Entonces, utilizan todos estos argumentos emocionales para distraer la atención y volver a ejercer el control, porque de esta manera la otra persona va a doblegarse. Se siente culpable. Y se siente culpable y se va a poner a sus pies. Wow. Y entonces llega un momento donde la otra persona mejor lo que decide es callarse. Y en ese proceso Jezabel se echa la última llorada, pero por dentro está contenta. Pero la apariencia de afuera es que está contristado su espíritu, cuando realmente por dentro está con un contentamiento tremendo, porque finalmente cayó
la voz de la protesta y puso todo de nuevo bajo control y bajo sumisión. Ahora, si me permite, pastor, también está la otra parte, ¿no? O la contraparte de esta situación. Cuando el hombre es el que ejerce una completa autoridad o autoritarismo en el hogar, cuando la esposa es ama de casa y mamá y no tiene acceso a la administración junto con su esposo de los ingresos de la familia, cuando el esposo le dice a la esposa, aquí te dejo $10 y con esto arréglatela para toda la semana. Cuando él trae el cheque y ni siquiera le muestra a la esposa lo que cobró, ¿no? Y se encarga de hacer los pagos a veces. Y en situaciones sucede esto, todo lo que usted describía, pero del otro lado, lamentablemente, sí, ¿no? Y la mujer, bueno, por supuesto se siente menospreciada, se siente ignorada, ¿verdad? Eclipsada, ¿verdad? Y esto es necesario porque quizás hay mujeres que se están identificando con esta situación también, ¿verdad? Es terrible, ¿no? Pero qué necesario es identificar los espíritus e ir a la presencia de Dios en oración. Sí, y aclarábamos en el programa pasado que los espíritus jezabelitas solo es un nombre, por así decirlo, simbólico, porque realmente afectan al hombre, afectan a la mujer. Por ejemplo, puede haber gente en autoridad abusadora, sí, manipuladora, sí, controladora, utilizando una vocecita aparentemente humilde, y puede un hombre estar siendo un controlador, un manipulador y alguien que le gusta usar a terceros. Entonces, el día que alguien le cuestiona, pierde el control, se irrita. Y inclusive explota en ira y en coraje. ¿Y por qué? Porque los espíritus jezabelitas crean una postura defensiva. O sea, no solamente ponen un espíritu decaído, sino que también crean una postura defensiva y tratan siempre de estar en control. Ahora, ¿qué sucede? El día que el hombre o la mujer, bajo la manipulación de estos espíritus, ¿verdad?, no está en control, no sabe vivir. Claro. Se siente desconcertado el hombre, sí, se siente desconcertada la mujer, sí, entonces con frecuencia tiene que recurrir a mentiras, tiene que a veces hasta eliminar personas, les corre, les despide. Le sacó, es que no cumplió con lo que se le pidió. No, es que sabes que la mera verdad, ya no era de Dios que estuviera con nosotros. Y qué tremendo que en el trabajo también acontece eso, ¿no? Sí, bueno, en el ámbito familiar, en el ámbito matrimonial, en el ámbito laboral, sí, en el ámbito del ministerio también, sí, ocurre esto. ¿Sí? Porque en el caso, por ejemplo, del trabajo, muchas personas a veces son víctimas de un acoso sexual por parte de sus autoridades, ¿no? Y que en realidad son los espíritus que están utilizando a estas personas para intimidarlos y para satisfacer sus deseos, ¿no? Algunas personas quizás se sienten realmente amenazadas por estos espíritus porque hay personas que les obligan a hacer determinadas o les insinúan a hacer determinadas cosas o hasta les proponen tener una doble vida en el trabajo, ¿no? Sí. Qué tremendo. Sí. Y el asunto de la promiscuidad sexual, del adulterio, pastor, de la fornicación. Si tú miras en el fondo las raíces, te das cuenta que tiene que ver con los espíritus de seducción y de jezabelismo. Porque de pronto la persona dice, bueno, parece que la única manera de yo lograr un ascenso es seduciendo al jefe o seduciendo a la secretaria para que se logre que se le dé un aumento de salario. Entonces se utiliza la prostitución de una manera disfrazada, ¿verdad? Y de esta forma, entonces, hay que hacer estas aclaraciones. Los espíritus jezabelitas no los puede vencer el poder del hombre, ni un psicólogo, ni un consejero, ni consejero matrimonial, ni consejero familiar. La única manera de que una persona puede ser libre de esos espíritus es ayudando, que alguien le ayude por medio de la unción del Espíritu Santo. Amén. A llevarle a un proceso informativo
aclaratorio, donde la persona se mire a sí mismo y a sí misma dentro de los comportamientos, de los efectos, de las herencias, y se van a quedar sorprendidos de que mucha gente no sabe que tiene estos espíritus y que los trae porque los aprendió de su mamá. Y la mamá los aprendió de su mamá de ella, o sea, de la abuela, y los traen del abuelo, y el papá los aprendió del papá de él, y el papá los aprendió del abuelo, o sea, del papá de él. Claro. Entonces, aquí encontramos que evidentemente, por un lado, estas son malas noticias para el matrimonio, para el hombre, para la mujer, para la familia, para los ministerios, a veces también mala noticia para el apóstol, para el profeta, para el pastor, para el evangelista y el maestro, ¿verdad? Pero buenas noticias, si acaso entendemos que cuando Dios interviene porque se lo permitimos, Dios pone en su lugar a Jezabel. Amén, amén. Y qué tremendo, pastor, porque el día de ayer usted compartía en la noche acerca de cómo el Espíritu de Dios nos da a conocer y nos da a saber nuestra condición y nuestra situación, pero al mismo tiempo no nos condena. Sino nos da el espacio para poder hacer los ajustes necesarios. Cómo renunciar a aquello que nos está manipulando. Cómo renunciar a aquello que nos está seduciendo y que nos está llevando a situaciones que nos está trayendo cosas y consecuencias negativas a nuestras vidas. Y qué lindo es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene el propósito de guiarnos a la verdad y poder restaurarnos y llevarnos a la fuente, a Jesucristo, aquel que nos puede sanar y librar de todo aquello que nos ha manipulado por años. Sí, especialmente, pastor, cuando estamos viendo la evidencia en nuestro pueblo, tantas relaciones desequilibradas, tanto sufrimiento en la vida de jóvenes por causa de madres o padres varones jezabelitas, cuánta mujer maltratada a causa de varones con espíritus de jezabelismo, espíritus de control, de imposición, de tortura inclusive, porque torturan a los que viven a su alrededor. Cuántos matrimonios acosados por la mentira. Destrucción financiera, porque los espíritus jezabelistas llevaron a uno de los cónyuges a hacer decisiones escondidas uno del otro. Y entonces viven siempre a la defensiva, porque es una pelea de poder. Y por eso es muy peligroso cuando un varón que tiene estos espíritus y una mujer que tiene esos espíritus se casan. Wow. Ay, ay, ay. Y muy peligroso cuando se hacen miembros de una iglesia, porque van a buscar inmediatamente puestos de autoridad y van a buscar estar cerca del pastor y van a presentarse delante de los demás como que son los brazos derechos del pastor y que como que conocen al pastor y a su familia 100%, claro, para lograr credibilidad de otras personas en autoridad. Cierto. Entonces necesitamos la intervención de, claro, Cristo, del Espíritu Santo, y que sean desenmascarados lo que es de la mentira, de la manipulación, de la seducción, del engaño y también de la soberbia, de la vanidad, del orgullo, de la irritabilidad, de la contienda, de la murmuración, porque Jezabel usa el chisme también, usa la murmuración y usa la contienda. Cierto. Pero hoy en el nombre de Jesús, pastor, declaramos que los espíritus jezabelitas que reclaman derechos legales sobre Houston, Texas, los alrededores y donde quiera que llegue este programa, están siendo confrontados. Amén. Y que Dios es un Dios de rescate, Dios es un Dios de renovación, de santificación, de regeneración. Y cuando le damos permiso a su Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y entonces pone en evidencia lo que proviene de estos espíritus, pero al mismo tiempo le ofrece al creyente rescate, sanidad, restauración, renovación. Y aunque le cuesta a alguien que viene de ese trasfondo, pero si se mantiene en armonía y en consagración y en obediencia al Espíritu Santo, el señorío de Cristo tarde o temprano le levanta, le restaura, restaura su matrimonio, restaura su familia, sus finanzas, sus costumbres, sus hábitos, y ya no le permite seguir manipulando. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a ver una línea, hermana. Muy buenos días, adelante. Muy buenos días, Dios les bendiga. Bendiciones, varón. Hermanos, le pido a Dios de que nunca mueran, ¿verdad? Ya que esa sabiduría está bien que permanezca para siempre. Yo tengo una pregunta y en base a esa pregunta solo quiero decirles de que yo estoy viviendo realmente todo lo que se ha expuesto este día.
estoy con una persona la cual es así como ustedes dicen, mas sin embargo yo he querido luchar para poder remover todo eso, para que se quite todo eso. ¿Cuántos años tiene de casado, varón? Aproximadamente como unos 5. Bueno, mire, un consejo, varón, mire, lo más importante aquí es buscar alternativas positivas, ¿verdad? Porque 5 años no es fácil bajo estas circunstancias. Entonces yo le voy a recomendar seriamente en el nombre de Jesús, mi hermano, de que lo más pronto que pueda busque ayuda en el área de lo que es la sanidad interior y la liberación. ¿Por qué razón? Porque es posible que aquí hay que examinar cómo comenzó esa relación. Por ejemplo, si la relación estuvo acompañada de inmoralidad, de fornicación. Segundo, si a lo mejor usted como varón podría provenir de un hogar donde también esto sucedió. Entonces el asunto ya no es solamente de parte de un lado, es de parte del otro lado también. Y necesitaríamos examinar los antecedentes y los patrones aprendidos en la niñez, tanto de un lado como del otro lado, porque podríamos estar viendo también la posibilidad de alianzas de espíritus, mi hermano. Lo que ella me dijo en una ocasión fue de que ella el papá había querido abusar de ella desde pequeña, y parece que sí hubo contacto físico, penetración y todo eso. Y bueno, yo he estado últimamente en ayunos y oraciones, entregando mi alma, entregando mi voluntad y mis áreas. Mas sin embargo, a ella, cuando yo le digo, estamos orando, le digo, entrega tu voluntad a Dios, haz esto y lo otro, ella hace que no, dice no. Bueno, hermano, usted le está pidiendo un imposible y yo le recomendaría que llame a las líneas de oración para que le expliquen cómo funciona la sanidad interior, porque las oraciones y los ayunos te fortalecen, pero no son la respuesta inmediata. Okay. Así es que llame a las líneas de oración y le van a dar más información, mi hermano. Está bien, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Vamos a darle paso, le damos paso a otra llamada. Entonces, adelante, buenos días. Buenos días, hermana. Sí, mire, hermana, fíjese que lamentablemente mi situación se identifica con todo lo que la enseñanza que ustedes han estado dando, y no sé, hay cosas todavía. Nosotros ya estamos entregados a Cristo y ya aceptamos la palabra de Dios, y mi esposo es el que ya tengo 12 años casada con él, y desde que yo me casé con él yo he venido. Bueno, hoy, ya que ustedes han dado esta enseñanza, yo me he dado cuenta, pues, de que por mucho tiempo él ha tenido el problema del control. Ajá. Bueno, una recomendación, mi hermana, mira, lo más importante cuando el Espíritu de Dios te da revelación sobre qué es lo que está sucediendo en los patrones conflictivos que afectan el matrimonio y la familia, es tomar la autoridad, pero buscando ayuda con alguien en autoridad que sepa cómo confrontar, ayudarte a identificar los archivos de donde están escondidos estos espíritus, porque estos espíritus pueden tener años cauterizando y también cautivando la mente, las emociones, la voluntad de las personas. Y entonces, si usted lo enfrenta, posiblemente se va a enfrentar a conflictos, a gritos, amenazas y a manipulaciones. Entonces yo le recomiendo que pida ayuda con sus pastores en el área de la sanidad interior y de la liberación, mija. Amén. Sí, pastor, así, hermano. También quería preguntarle, porque sí, yo me he identificado también de la manera como me afecta a mí todo eso, y también yo no sé si yo también voy a necesitar ayuda. Los dos, sentido. Sí, los dos, mija. Okay. Sí, conviene que sean tratados los dos. Ajá. En el nombre de Jesús. Okay. Así es que hable rápido con sus pastores y dígale que necesita ayuda. No consejería matrimonial, no consejería familiar, sino sanidad interior. Sanidad interior. Sí, mi hermana. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Igualmente, usted también. Amén. Amén. Vamos a darle paso a otra llamada. Sí, adelante, muy buenos días. Buenos días, hermana, Dios les bendiga. Bendiciones, hermana. Estoy escuchando el mensaje. Yo estoy viviendo todo lo que ustedes están diciendo.
de parte de mi esposo también, que dice que, pues, mi esposo conoce la palabra de Dios, pero necesita también sanidad interior. ¿Cuántos años de casados tienen, mija? Ya tenemos 5. Ah, mire, yo le voy a recomendar, mija, que si su esposo se niega a recibir ayuda, entonces usted ha recibido los impactos, búsquela usted, pero sin exigirlo a él. Ok. Pero busque ayuda, mija. Ok. Sí, porque Dios tiene cosas grandes para usted y para su esposo, pero uno de los dos tiene que comenzar y tiene que recibir ayuda, mija. Pues yo ando evangelizando, hermano. Yo salgo a evangelizar a la calle, reparto tratado, llevo comida a esa gente que están ahí en la calle. Bueno, mire, mija, Trabajando. eso es el hacer, Ujú. pero es diferente el hacer y el ser. Entonces, Dios no quiere que usted esté ministrando afuera si lo que está dentro de tu casa se te está cayendo, mija. Porque el enemigo te va a levantar argumentos en lo que tú estás haciendo afuera. Amén. ¿Ya se dio cuenta? Sí. Entonces, busque ayuda porque los espíritus pueden estar poniendo engaño aún en usted. Ok. Oh, que Dios la bendiga, mija. Amén. Amén. Bueno, continuamos así en su programa. Nos quedan un par de minutos todavía. Muy bien. Pues no sé si hay otra línea. Bueno, vamos a esperar que llamen, pero la admiramos la transparencia, porque se Amén. necesita mucha transparencia, mucha integridad para alguien decir, yo tengo ese problema. Amén. No importa que ya soy un hombre entrado en años, una mujer entrada en años, pero tengo ese problema. Amén. Otra llamada tenemos, sí, adelante. Muy buenos días. Se cortó la línea, me parece. ¿Aló? Ah, ahí está. Ahí está. Dígame, hermana. Buenos días. Dígame. Esto es muy afuera de lo que están hablando. Ay, hermana, ya Este- casi estamos para salir Sí, del yo sé, aire. yo sé, hermano. Pero mi esposo ayer le diagnosticaron cáncer. Entonces me dijo, como ya los conocemos a ustedes, me dijo, háblale al hermano Banda y al otro hermano, y dile que sí, por favor, pueden orar por mí. Por eso Ok. estoy llamando. ¿Cómo se llama su esposo? Cristóbal García. Cristóbal, Padre, en el nombre de Jesús declaramos que tú tienes poder y autoridad y le hablamos al cáncer que está diagnosticado en Cristóbal y ordenamos la virtud del Cristo que sana y confesamos milagros sobre Cristóbal, sobre su familia y declaramos que hay un rompimiento también en su espíritu y que tú triunfas en medio de cualquier circunstancia en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. Adelante, una llamadita más rápido. Adelante, buenos días. Hey, hermano, soy la persona que llamó hace un momento y hablé ahorita con mi esposa por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras y si te quieres separar o algo y yo no quiero, tenemos los hijos. Bueno, Entonces- aquí entra ya la manipulación, mi hermano, y le vuelvo a repetir. Llame al 713-433-0489 para que le den más instrucciones, pero ya usted llamó y ya causó una reacción. Ahora, varón, como los meros hombres, aguántese y tome cartas en el asunto. Amén, hermano. Amén, Dios le bendiga. Le pedimos a toda la audiencia que se está comunicando entonces que sigan llamando. Los pastores estarán fuera de aire atendiendo su llamada. Así es que regresamos con este programa el próximo martes entonces. Dios bendiga. Hasta aquí el mensaje de hoy. Si desea visitar nuestra iglesia, le esperamos en el 14 de la calle Broadhurst, en Houston, Texas. Todos los martes y miércoles a las 7:30 p.m. y los domingos a las 10:30 de la mañana. Para recibir información acerca del material disponible en prédicas o series de estudio, contáctenos al 281-852-0693. Gracias por acompañarnos y que Dios le continúe bendiciendo.